Hola chicos, hola chicas. Un vídeo más en esta ocasión para hablar de jóvenes, ciudadanos de hoy, ciudadanos del mañana. Es un tema muy interesante eh, que está en el temario de A-Level. Eh, Tanto si eres estudiante de primer año como de segundo año, te interesa para revisar, para refrescar ideas, vocabulario. Espero que te guste. He intentado buscar toda la información posible y verterla en este resumen. It is a bit long, so you can use it as a podcast and listen to it that way and refresh ideas, recall vocabulary and disfruta. Hablamos de el perfil de los jóvenes. Eh, Recordamos que en este grupo están las personas de 15 a 30 años oficialmente. Hasta 30 años se considera joven, por lo tanto entraría la generación millennial un poquito y completa la generación Z. Aquellas personas que nacieron en 1995 y posteriormente. En España, solo en España son 15 millones y medio de personas, por lo tanto es un buen número. Eh, las cosas que vamos a comentar hoy no se refieren a la totalidad de los 15 millones y medio de personas, lógicamente, pero hay rasgos comunes. Por ejemplo, en cuanto a su personalidad, se consideran maduros, realistas, sedentarios, tienen poca confianza en sí mismos, son optimistas, les gusta trabajar en equipo, son solidarios, pasivos, apolíticos, ecologistas, defienden los derechos de los animales y la naturaleza, son tecnológicos, no en vano son nativos digitales, son personas que se consideran libres, precarios y explotados si hablamos del entorno laboral, son independentistas y antisistema, dependiendo de la región en la que viven. Más del 50% se considera rebelde y consumista. Se ha observado que la generación Z es menos activa que la generación millennial y un dato triste, un dato pesimista es que 58% no cree que su vida vaya a ser mejor que la de sus padres. Si hablamos de religión, eh, diremos que estos jóvenes se cuestionan su religiosidad, son indiferentes a la religión y que el 49% o no es creyente o no se identifica con una religión o es ateo o agnóstico. El 90% apoya la eutanasia, otro tema conectado con la religión y los jóvenes. Y en 2018 hubo entre 9 y 19 abortos voluntarios por cada 1.000 jóvenes. Tenemos que recordar que España es un estado aconfesional, por lo tanto no hay una religión oficial. Nuestra Constitución no contempla una religión oficial. Sin embargo, sabemos que por tradición, por historia, la religión católica es la predominante. ¿Vale? Si hablamos de política, diremos que estos jóvenes no se sienten representados en política. El 80% prefiere el multipartidismo. Recordemos que en el 2010 hubo un movimiento muy importante, el 15M, un movimiento juvenil, político, social, que atrajo no solo a jóvenes, sino también a personas de cualquier edad y que promovió el multipartidismo, entre otras cosas.
Los jóvenes de hoy en día también se consideran más radicales. 1 de cada 5 está a favor de la ideología de extrema derecha o extrema izquierda. Y también tenemos que decir que la organización política con más seguidores es Nuevas Generaciones del PP o Partido Popular. El Partido Popular es el partido conservador en España. Tiene 40.000 seguidores jóvenes, menos que antes, pero es la organización política con más seguidores actualmente. Si hablamos del perfil, también podemos hablar de actos ilegales de estos jóvenes y diremos que el 90% desconoce las consecuencias legales de sus actos, cometen actos delincuentes, pero desconocen sus consecuencias. El 6,4% apuesta, a pesar de que es ilegal. El chantaje por internet es otro acto delictivo que cometen, y el botellón también, que últimamente ha recibido una medida como es la que aplica cursos a los jóvenes que han cometido botellón en lugar de poner multas. Y también cuando hablamos del perfil, también tenemos que hablar de estereotipos sexistas que siguen existiendo en la sociedad actual entre los jóvenes, las actitudes machistas y las manadas. Hemos tenido episodios aborrecibles últimamente de violaciones a chicas por parte de grupos de chicos que graban y difunden sus actos. Son actos totalmente deleznables. No significa que todos los jóvenes ejecutan este tipo de actos, pero se ha visto cierto incremento en estos actos. Si hablamos de ocio y tendencias de los jóvenes, podemos comenzar hablando de la imagen y decimos que el 47% está preocupado por su imagen. La influencia de los ídolos o los influencers o los influyentes en español dice mucho al respecto. También estamos viendo el auge, la importancia de modelos diferentes, modelos únicos. Ya no se tienen en cuenta tanto las medidas de 90, 60, 90. Ahora los modelos y las personas admiradas por los jóvenes son diferentes y únicas. Por supuesto, incluyendo tatuajes y piercings. El ocio digital ocupa un lugar predominante entre los jóvenes. El 95% tiene acceso a Internet, el 95% usa un móvil para redes sociales, por orden Instagram, Tumblr, Snapchat, WhatsApp y YouTube son las que más se usan. YouTube en español o YouTube, si queréis decirlo, también es correcto. La generación Z, en particular, tiene un promedio de 6 redes sociales favoritas. 6 redes sociales, perdón, y las favoritas son Instagram, WhatsApp y YouTube. ¿Para qué se usan? Para chatear, para enviar mensajes, para cotillear, ¿verdad? Para saber de sus amigos, de gente, de famosos, para descargar música, compartir música y vídeos. La hora de más tráfico en redes es de 8:30 de la tarde a 12:30 de la noche. Y de promedio
Los jóvenes están enganchados a la red o a las redes sociales 1 hora 24 minutos. 85% sigue a influencers. ¿Qué contenidos observan? Entretenimiento, cultura, medios, viajes. ¿Qué peligros ocasiona el uso de redes sociales? Pues lógicamente la falta de sueño, la sextorsión, los ciberataques, las faltas de ortografía, la mala escritura, los problemas en expresión y comprensión lectora, ¿verdad? Esto significa que los jóvenes leen menos, no leen libros, no leen novelas, leen básicamente los mensajes de redes sociales o participan en redes sociales, y su forma de escribir y su forma de comprender mensajes es de más baja calidad que antes. También se ha observado una falta de interacción humana. Son jóvenes que se defienden mucho mejor virtualmente que personalmente. Si hablamos de otro tipo de ocio, podemos incluir el voluntariado, las acciones sociales, ser parte de una ONG. ONG significa organización no gubernamental, ¿sí? Por ejemplo, Cruz Roja, Cáritas, asociaciones en defensa de los animales, son muy atractivas para los jóvenes. Trabajan de forma voluntaria y significa que pueden obtener experiencia y hacer una labor social muy grande. Los campos de trabajo también son una opción muy interesante para los jóvenes en verano, cuando están libres, practicar deportes, lógicamente salir con amigos, ir de compras, ir al cine, ir a la playa, ir a conciertos. Algo que mencionamos antes, conectado con esa ilegalidad de la actitud de los jóvenes, es las apuestas que empiezan a ser parte del ocio juvenil. Si hablamos de el alcohol o el tiempo que pasan bebiendo con los amigos, podemos decir que la edad media para empezar a beber son los 13, 14 años. Hacer botellón o ir a un macro botellón se han convertido en momentos del ocio juvenil. It's like binge drinking. Um, el botellón sirve para celebrar el comienzo de vacaciones, el final del curso, situaciones especiales, el fin de los exámenes. Las comunidades donde hay más botellones son Castilla-La Mancha y Extremadura. Y donde los jóvenes se emborrachan más es en la Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y Castilla y León. Si hablamos de drogas, podemos decir que el cannabis es la droga más popular tanto para afrontar la vida como el futuro, como los problemas personales. El comienzo se sitúa a los 14, 15 años. 1 de cada 3 nuevos consumidores de cannabis es menor de edad. Y en una estadística, el 25% de jóvenes entre 11 y 15 años admitió haber consumido cannabis en los últimos 12 meses. Perdón. Hablamos un poquito del grupo de referencia, ¿vale? El grupo de referencia, lógicamente, la familia. La familia en España tiene un peso importantísimo, de hecho, muchas estadísticas ponen a la familia por delante de los amigos, ya que la familia se valora mucho tanto en España como en el resto de países hispanos. Los amigos y la pandilla estarían en segundo lugar o en primer lugar, dependiendo de la persona, por supuesto.
la comunidad a la que perteneces en redes sociales, la tribu, muchos jóvenes son parte de tribus, hay tribus nuevas como los muppies, los hipsters, los swaggers, los juicies o los quillos, y tribus un poquito más antiguas, los emos, los raperos, los góticos, los hippies, los punkis, los skaters, los mods, los pijos, los chavs. Hay un montón de información en internet, hay fotos, es una maravilla ver información de este tipo. Y ver las tendencias, ver lo que les gusta. If your IRP is about tribus, um, it would be really interesting. Recordamos que un grupo de referencia también puede ser una banda callejera o una banda latina. Se llaman bandas latinas porque generalmente existen en Hispanoamérica. Y dos ejemplos muy claros son los Latin Kings y los Nietas. En España también existen bandas callejeras, no solo los Latin Kings y los Nietas, pero son las dos bandas que han causado más reyertas, peleas, arrestos y desorden público. En Panamá podemos comentar este dato. 500 homicidios al año son por culpa de bandas callejeras. Pasamos a hablar de los estudios, ¿vale? Un poquito más, un dato menos triste o deprimente. Si hablamos de los estudios, hablamos de fracaso escolar, school failure, rendimiento escolar, school performance, abandono escolar, cuando un estudiante deja los estudios. Hablamos de acoso escolar, disciplina, violencia en las aulas. Hablamos de los ninis, muy relacionado con los estudios, ya que son chicos y chicas que ni estudian ni trabajan, por eso se llaman ninis. La generación Nini es muy grande en algunos países de Sudamérica. En España también existen y son jóvenes que han decidido no estudiar, no encuentran trabajo y por lo tanto no ven objetivo en estudiar. Es un círculo vicioso, ¿verdad? Si no estudian, tampoco pueden acceder a mejores trabajos. La matrícula está en esta lista porque enrollment o your tax, university tax o university fees, también es un detalle importante en este tema. Las becas, grants o loans. Cuando hablamos de estudios, también debemos hablar de la diferencia entre centros públicos, centros privados, ¿vale? No es lo mismo estudiar en un centro público que en un centro privado. Y un joven tendrá más o menos dificultades, más o menos posibilidades de conseguir el trabajo de sus sueños, dependiendo del centro al que vaya. La ESO también es otra palabra importante que debes aprender. Eso es educación secundaria obligatoria. Y es importante decir que cada vez más jóvenes abandonan los estudios después de la ESO. Estamos por encima de la media europea. La FP, también conectada con los estudios, significa formación profesional, your vocational qualifications. Chicos y chicas que no quieren estudiar en la universidad pueden acceder a la formación profesional que tiene muy buenas salidas hoy en día y que forma a los estudiantes de una manera bastante eficaz y
y es muy valorada por los estudiantes. Lógicamente, la universidad también es muy valorada. 40% de los jóvenes entre 25 y 30 años tienen un título universitario. Esto está por encima de la media europea y se puede acceder a grados, a títulos, títulos más tradicionales, títulos más nuevos, pero la intención esencial de los jóvenes últimamente es buscar o hacer un título o cursar un título que tenga proyección internacional, ya que 7 de cada 10 jóvenes estaría dispuesto a emigrar. También se pueden hacer másters y cursos en entidades privadas y en entidades públicas. Y por supuesto, si hablamos de los estudios, los idiomas son esenciales, en especial el inglés, el alemán y el francés. Desgraciadamente, 1/3 de los jóvenes españoles no sabe bien un idioma extranjero y es un dato preocupante. Hablando de preocupaciones y problemas de los jóvenes, hemos incluido una lista un poquito larga. Lógicamente, los estudios, el trabajo, la vivienda, el acoso escolar, la violencia machista, el ciberacoso, independizarse, los gastos diarios son preocupaciones grandes para los jóvenes, así como la depresión, la ansiedad. Por ejemplo, como dato, podemos hablar de un cantante, el cantante Residente, que ha hecho una canción, ha compuesto una canción hablando de su depresión. Otro dato interesante es que 80% de los jóvenes argentinos sufren de depresión o ansiedad. ¿Qué causas llevan a la depresión de los jóvenes? El colegio, los estudios, la familia, la salud, los amigos, el acoso, las redes sociales. Otros temas que preocupan a los jóvenes son la homosexualidad, la transexualidad. Ya hemos hablado de la violencia de género, el control, los celos de los compañeros, novios, novias. Las enfermedades de transmisión sexual, las relaciones sexuales la primera vez es otro tema muy preocupante para los jóvenes. En este caso, debemos decir que la edad media para tener las primeras relaciones sexuales son los 16 años. 3 menos que las madres o las madres, vamos a decirlo. Las madres, los padres sería diferente. El 85% usó un método anticonceptivo en sus primeras relaciones. Otro tema preocupante, lógicamente, si hablamos de relaciones, noviazgo, etcétera, son los embarazos no deseados o embarazos adolescentes. Y un dato bastante preocupante es que 1 centenar de niñas con 15 años o menos son madres en España cada año. Los anticonceptivos, otro tema preocupante, el 72% usa algún método. El preservativo es el que más se usa, casi un 30%, la píldora un 17% y la píldora del día siguiente, aunque no se considera un método anticonceptivo, está relacionado con la anticoncepción o contracepción y podemos decir que 1/3 de las chicas lo usaron. Los abortos voluntarios se realizaron en 10 de cada 10.000 mujeres, 1.000 mujeres. Otro tema muy preocupante para los jóvenes, la vivienda. ¿Cuál es el problema? En España, esencialmente, la dificultad para independizarse. Esta dificultad ha aumentado desde 2009.
Los precios de la vivienda son muy altos, los sueldos son bajos, los contratos temporales o de baja calidad no permiten a los jóvenes independizarse, encontrar un lugar para vivir y está causando muchísimos problemas actualmente a los jóvenes. Un alquiler supone el 70% del sueldo, además de muchos otros requisitos. Miran tu contrato, miran tus ingresos mensuales, etcétera, tus cargas familiares, buscan una persona que cubra tu alquiler si tú no puedes pagarlo. Hay muchos requisitos. ¿Cuál es la solución? Pero también, ¿cuál es el problema? Es una solución, pero también es un problema, ¿no? Si no hay viviendas para los jóvenes, ¿qué hacen? Vivir con sus padres. La edad media de emancipación son los 29 años. Es decir, un joven vive con sus padres, se queda en casa con sus padres hasta más o menos los 29 años. España es la quinta región europea con menos posibilidades de independizarse. 1 de cada 5 menores de 30 años puede salir de casa de sus padres, puede independizarse. ¿Qué supone esto? La superprotección de los padres. España tiene la tasa más baja de la Unión Europea en mortalidad y suicidios, ¿no? Es una cosa muy buena no tener tanta mortalidad y suicidios como en el resto de la Unión Europea, pero es muy malo que sea a causa de quedarse en casa, limitar tu vida a la casa de tus padres, limitar tus acciones y tu rutina a tus padres, ¿no? Otra solución es compartir piso, pero aquí también hay un problema porque se necesita 90% del salario para alquilar un piso en solitario. La generación boomerang es otro fenómeno muy interesante actualmente entre los jóvenes que han vivido fuera de la casa de sus padres, han perdido su trabajo o sus condiciones laborales han empeorado, por lo tanto vuelven a vivir con sus padres. Otra solución es alquilar un piso zulo. Un piso zulo son pisos muy pequeños, generalmente sin ventilación, sin ventanas. ¿Qué significa esto? Pues un deterioro de tu salud mental, pierdes autoestima, pierdes nivel de vida. O también podría darse el caso de que te independizas, pero dependes económicamente de tus padres. Tus padres siguen ayudándote, tu sueldo paga una parte del alquiler, tu comida y tus gastos, pero tus padres tienen que completar el resto que tú no puedes pagar. Y otra solución es la ocupación o ser un ocupa con K. Hay chicos y chicas, no lo defiendo, que entran a vivir en casas desocupadas. Si hablamos del mundo laboral, venga, queda poquito ya, venga, podremos hablar de problemas que tienen que afrontar los jóvenes, como la alta tasa de desempleo, que se encuentra en este momento en un 33,9%. Recordad palabras como el paro, unemployment, estar parado, to be unemployed, o estar en el paro, to be unemployed, o estar desempleado, ¿sí? Otro problema que afrontan es la precariedad laboral. No hay empleos
de alta calidad. Los contratos generalmente son contratos basura, son contratos por horas y temporales. Raramente hay un contrato a tiempo completo y para siempre, raramente. La temporalidad afecta a 72,9% de los jóvenes. Muchos tienen que realizar sus trabajos en unas condiciones de esclavitud y explotación. El salario medio bruto está en 1.029 euros. Se consideran mileuristas, ¿sí? Una persona que gana más o menos 1.000 euros o más, un poco más, se considera mileurista. Otro problema relacionado con el mundo laboral es los falsos autónomos. Un ejemplo son los repartidores de pizzas, repartidores de comida a domicilio. Son autónomos, pero dependen de un jefe. Para finalizar con este párrafo, tenemos que decir que la renta media está en 9.373 euros al año y que 34% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social. ¿Qué consecuencias acarrean estos problemas para los jóvenes? Lógicamente, la actitud del nini o la decisión de ser un nini. Los sueldos bajos causan también que haya un gran número de jóvenes que son mileuristas o nimileuristas. Nimileuristas significa que son jóvenes que reciben menos de 1.000 euros al año, perdón, al mes. 700, 800 euros, 500 euros al mes. Otra consecuencia de este problema laboral es la fuga de cerebros o la fuga de talentos. Chicos, chicas, universitarios con másters tienen que salir de España, en este caso, y buscar trabajo en otros países. Incluso trabajos poco cualificados, trabajos que nunca pensaron que harían, trabajos para los que no estudiaron y que deben hacer para mejorar su nivel de vida y volver a España en algún momento. Otro problema son los investigadores mileuristas, grandes investigadores científicos que son contratados por 1.000 euros o un poco más de 1.000 euros. Otra consecuencia a la situación laboral es el despoblamiento de pueblos. Hay pueblos que se quedan sin habitantes porque los jóvenes deciden ir a la ciudad para buscar trabajo, o pueblos que pierden a su población joven, solo se quedan los mayores, y eso es muy triste para la región, para el pueblo, para el futuro de una comarca. También es necesario decir que 44% de los jóvenes son sobrecualificados, es decir, están haciendo trabajos que trabajos para los cuales están sobrecualificados, estudiaron más, tienen más cualificaciones, más estudios que las requeridas por ese trabajo que realizan. Otro problema es la pobreza, gente que trabaja, pero es pobre, no tienen para llegar a fin de mes. Otro gran problema es consecuencia
de la situación laboral es los jóvenes que son reclutados por las mafias del narcotráfico, eh, eh, o jóvenes que acuden al alcohol, las drogas, la delincuencia, sufren depresión, son indisciplinados, son violentos, pesimistas, tienen una actitud negativa, tienen una percepción muy aguda del fracaso por la situación que les acompaña laboralmente. Las soluciones, por un lado, estarían los planes de choque del gobierno. Otros jóvenes deciden emigrar, opositar o hacer oposiciones es otra solución que han aplicado. Jóvenes, sabéis que las oposiciones son exámenes para tener acceso a un puesto de trabajo público en el ayuntamiento, en la administración, en una oficina pública. En España es necesario hacer exámenes u oposiciones. Emprender, montar un negocio es otra solución que muchos jóvenes han decidido. Ser autónomo, to be self-employed, o hacerse autónomo. Los trabajos de verano son otra opción. Muchos jóvenes van a Ibiza, Mallorca y sacan dinero que junto con el dinero de los padres les permite sobrevivir o les permite pagar sus gastos y sus estudios. Otra solución es el cambio de empleo. Hay una rotación muy grande en España en los puestos de trabajo. Trabajar y pedir a los padres es otra solución, porque el dinero no llega. El pluriempleo, o tener 2, 3 trabajos a la vez. Trabajar en negro significa trabajar de forma ilegal, es otra solución. Y el voluntariado, acciones sociales, trabajar en una ONG, significa que no recibes un salario, pero obtienes una experiencia laboral para el futuro. Y finalmente hablamos de la sociedad ideal. ¿Qué sociedad ideal persiguen los jóvenes? Una sociedad en la que el acceso a la vivienda y el trabajo sean globales, totales. Sueldos dignos, tener derechos básicos, que los derechos humanos se respeten, que los derechos de los animales se respeten, la protección de la naturaleza, la justicia, que sea más justa, valga la repetición, que los políticos no sean corruptos, que tengan en cuenta a los más desfavorecidos y que tengan en cuenta a los jóvenes. Los jóvenes también quieren una sociedad en la que haya libertad de expresión, que la privacidad sea clave en sus interacciones digitales, el derecho a la salud y la educación, transporte más asequible y accesible. También son jóvenes que esperan tener acceso a los bienes de consumo que ofrece la sociedad y acceso a la universidad para todos. ¿Qué sueños tienen? Muchos tienen un sueño que es saltar a la fama, triunfar, ser un youtuber, ser un influencer. Todo esto viene condicionado por los programas de televisión o las redes sociales que muestran cómo muchos jóvenes llegan a este éxito, a veces sin trabajar apenas. Viajar es un sueño de muchos jóvenes, independizarse, ser como sus ídolos, y tener más dinero, tener más libertad. Pues espero que no se te haya hecho largo. My intention was to give you a really big whole account of things. I hope you can use some ideas, some numbers. Remember, your speaking exam is not about giving numbers or figures, but always
try to study 1, 2, 3 good numbers. If you can't remember them, just say mucha cantidad de jóvenes, la mitad de los jóvenes, un porcentaje pequeño de jóvenes, ta, 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 ta. Okay. Don't forget to follow me on Instagram. You can have a look at my webpage, SpanishNoPanic.com, y hasta pronto.